Voy a transmitirles algunas ideas respecto a la división entre el pueblo que dio el origen de la venida de Yeshua, Jesús Cristo, y lo que pasó después con sus seguidores de las naciones. Básicamente, el único pueblo que tenía concepto de una venida de un Mesías con las consideraciones éticas, morales y universales era el pueblo de Israel, un pueblo minúsculo dentro de un gran imperio, el Imperio Romano. Todos los historiadores, no tengo por qué dar más explicaciones que esta, todos los historiadores plantean que a partir del siglo II en adelante hay una escisión, se corta la raíz del pueblo de Yeshua y las tradiciones de Israel y surge lo que conocemos en la sociedad occidental por 2000 años, el cristianismo. El cristianismo prácticamente está basado en la interpretación griega y romana de las palabras del rabino Shaul, conocido en la sociedad occidental como Pablo o San Pablo. Bien, sinceramente todo va a depender de cómo leamos los textos. Depende de cómo lea el texto, de qué paradigma tenga, si tenga el paradigma hebreo o tenga el paradigma griego, greco-romano, es lo que voy a interpretar del mismo texto. Sin embargo, algunos versículos que me parecen claves nos pueden permitir unir ambos paradigmas. Es decir, tal vez podamos corrernos un poquito de la diferencia entre el Cristo terrenal y el Cristo celestial y llegar a otra conclusión. Otra conclusión es posible. Me gusta decir que la tecnología permite la universalidad del conocimiento. Por lo tanto, permite el debate. Por lo tanto, permite que otros piensen diferente y por lo tanto permite que muchos escuchen la opinión de otros. Y dentro de esos otros, quiero ubicarme para transmitirles esto. Antes de continuar, y en mérito a respetarlos, mi nombre es Yosef Shemi y soy rabino de la comunidad Beit Zar Shalom de Argentina. Con lo cual, me hago responsable de los conceptos que les voy a transmitir, que es una mirada bastante rabínica, entiendo, y en el pueblo judío no existe el dogma, sino la libertad de pensamiento. Esto lo podemos ver incluso en la época de Yeshua. Distintas escuelas, no sectas, sino escuelas, interpretaban la Torá y cómo vivirla de distinta manera. La imagen de Yeshua, también en el pueblo de Israel, tenemos el derecho y la cultura de verlo e interpretarlo de distinta forma. Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a Rav Shaul, a Pablo. ¿Quién era Pablo? Fariseo de fariseos. Es decir, su cultura es farisea. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el trabajo de Pablo? Transmitir culturalmente a una cultura ajena, extranjera y pagana para la historia de la Biblia, conceptos que tienen que ver con el rabinismo y el pueblo de Israel, lo cual era muy difícil y un enorme desafío. Pablo es, por unos acusados de traidor y de negador de la Torá y las tradiciones, por otro es puesto como el gran predicador de Cristo. En realidad,
si leemos los textos con ojos rabínicos, Pablo fue un gran rabino que hizo un ejercicio muy, muy lindo de transculturalizar los principios necesarios para que las personas que no tenían el más mínimo conocimiento de Torá pudieran iniciar el camino de la halajá. Halajá es camino, es el andar en la vivencia de la Torá. Bueno, primer comentario sobre Pablo. Muy bien. Gálatas, clásicos, Gálatas 2, 14, 15. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este versículo se ha tomado como que Pablo quería sacarse todo el judaísmo de encima, y el judaísmo es malo, y el judaísmo es una religión que está muerta, y que el cristianismo tiene el Espíritu Santo y tiene la vida. Pero si leemos todo el contexto, la lucha estaba dada entre la corriente de la circuncisión y la corriente de la post-circuncisión. ¿Cuál es la corriente de la circuncisión? Tenés que reconocer que Yeshua es el Mesías, Él es la autoridad de la Torá, pero tenés que hacer esto. ¿Y cómo iniciás el primer paso en la vivencia de la Torá? Circuncídate, para que dejes de ser gentil y pasas a ser parte del pueblo de Israel. La otra corriente es, primero hacé mikvé, es decir, sumergite en las aguas, hacelo en el nombre del Mesías, que implica que es la autoridad que te guía para vivir la Torá, y de a poquito vas a ir conociendo la Torá y cómo vivirla, y vivirla con el corazón, de una manera muy simple. Es más, la misma carta nos va a decir, capítulo 5, que quien se circuncida, porque en el Mesías ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino que la fe la fe que obra por el amor, porque previamente ha dicho: los que por la ley, por la Torá se justifican, de la gracia han caído. Entonces la ley ya pasó y ahora hay que creer en Cristo, que nos trae la justificación de los pecados. Esa es la idea que ha tomado la sociedad occidental, pero no es lo que dijo Rav Shaul. Discúlpenme, él está diciendo otra cosa, hay que leer el contexto. El contexto es que ningún hombre se puede justificar a sí mismo, porque todos tenemos Yetzer Hara, impulso del mal. Además, el mismo Rav Shaul dice: y yo, hermanos, 5:11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea que él enseña que las personas tienen que circuncidarse. ¿Qué personas? ¿En qué momento? ¿Y cuándo? Entonces ahí vienen las otras. No, para el judío es una cosa y para el no judío es la otra. La Torá no dice eso en absoluto. Dice que hay una sola ley para el nativo y para el extranjero. Y la ley es la Torá en su conjunto, los primeros 5 libros de la Biblia. Por lo tanto, no es lo que dijo Rav Shaul, sino lo que leemos de lo que dijo Rav Shaul, el rabino Pablo. Su ejercicio transcultural es fenomenal y es parte del trabajo del Mesías. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2? Que la Torá va a salir de Jerusalén y que todos los pueblos se van a acercar a aprender. Ahora, ¿cómo van a aprender los pueblos si no conocen primero qué es la Torá? Por último, para cerrar, cómo se ha interpretado y cómo se aleja el texto de la lectura. Efesios, son ejemplos nomás, para que después se investigue. Efesios capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los misterios. ¿Cómo ha sido leído esto? El misterio de la fe, el misterio de la resurrección, el misterio del cielo, el misterio del infierno, el misterio del evangelio, el misterio del tiempo final. Como la lectura sobre Rav Shaul, Pablo o San Pablo, es vista desde la creación de algo nuevo. Ya hemos visto cómo la lectura de Cristo, el ungido, el Mesías y Yeshua, es generada con esa cultura nueva. Ya hemos visto cómo se ha cambiado el calendario y también podemos observar y sabemos que la misma sociedad occidental nos habla de un Cristo histórico y de un Cristo celestial. Que el histórico, bueno, no sabemos mucho, pero el celestial es el importante. Sin embargo, el Pshat y el Sod no se pueden anular, sino que el Sod, el misticismo, tiene que explicar el acontecimiento simple. Y el acontecimiento simple se puede entender si leemos de acuerdo a la cultura y la época en que sucedieron estos eventos. ¿Qué más se ha ocultado? El idioma. El idioma. ¿En qué idioma habló Yeshua? En el año 1000 se genera la teoría del arameo. Y se empiezan a buscar las vueltas para el arameo. Pero el texto, como ha llegado a nosotros, que llegó en griego koiné, nos habla de otra cosa. Y el texto que llega a nosotros en griego koiné no es un griego natural, es un griego hebraizado. Eso lo puede contestar cualquier filólogo griego. Es un griego hebraizado. Todo el texto del Nuevo Testamento son todos términos hebreos técnicos, fariseos casi todos, llevados al griego. Lo que nos muestra que hay un sustrato que no es griego, que es hebreo. Pero la gente en la época de Yeshua, ¿en qué idioma hablaba? En arameo. Eli, Eli, lama sabactani. Por ejemplo, una frase para justificar una teoría. Eli, Eli es mi Dios, en hebreo. Lama es porque en hebreo. Y sabactani es una palabra prestada del arameo. El arameo utilizado en las clases altas y el hebreo utilizado en el pueblo. Al revés de lo que se dice. Prueba textual. Imri. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Escrito en 3 idiomas. Latín, la sentencia. Griego, porque era el idioma internacional, el inglés de hoy en día. Y el idioma local que entendía la gente para que la gente común sepa qué estaba pasando, el hebreo. Qué interesante, ¿no? El cartel que se le puso a Yeshua como sentencia romana fue escrito en hebreo, para que la gente entendiera. O sea, la gente habla arameo, pero entiende hebreo. Qué raro. La verdad, me parece extraño. Prueba textual. Cuando Rav Shaul le habla al pueblo en defensa de que está siendo apresado, nos dice el texto, Hechos capítulo 21, versículo 40, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. O sea, Pablo le habló al pueblo en lengua hebrea. Ah, no, pero el pueblo no entendía hebreo, entendía arameo. ¿Y por qué les hablan hebreo? Entonces, ¿qué dicen los textos, las traducciones? Que significa
arameo. O sea, hebreo, ¿qué significa arameo? O sea, porque no puede ser hebreo. Porque si es hebreo, hay que estudiar hebreo. Y si estudiamos hebreo, judaizamos. Y si nos judaizamos, caímos de la gracia y entramos en un círculo del cual no se puede salir. Pero no es lo que dice el texto. Fíjense qué interesante. Cuando Rav Shaul Pablo vuelve a contar el episodio de su encuentro con Yeshua, que es un encuentro de revelación, razón, justamente porque Yeshua nos manifiesta el Sod, el lado místico de la Torá, le dice Yeshua en lengua hebrea: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿En qué lengua le habló Jesús a Pablo? Lo dice el texto, en lengua hebrea. Pero Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo. ¿Cuál es la importancia? Leamos todas las palabras que llegaron de Jesús en hebreo y tratemos de entender qué significan esas palabras en hebreo para un rabino. Y entonces vamos a entender qué nos vino a enseñar Yeshua, qué nos vino a enseñar Jesús. Pruebas fuera del texto bíblico. La mayoría de los rollos de Qumran están escritos en hebreo. Y aclaro que eran para que la gente los leyera y los aplicara, no era para estudiarlos. Era para aplicación diaria. Las inscripciones que se encontraron del segundo templo están todas en hebreo. Era para que cuando el pueblo vaya al templo, supiera decir a la derecha, a la izquierda, para un lugar, para otro lugar, en hebreo, no en arameo. Los macabeos, año 165 antes de la era común, cuando hicieron su revolución, establecieron el idioma nacional hebreo. Volvieron el hebreo, que se había vuelto una lengua de pocos, a una lengua de muchos. 165 años de que naciera Yeshua. Las monedas de toda esa época están todas en hebreo. O sea, la gente intercambiaba y los signos estaban, las letras estaban en hebreo, no en arameo. Las inscripciones en las tumbas que se han encontrado de aquella época están todas en hebreo, no en arameo. Y esto es de uso popular. La mayoría de las oraciones de las tefilot creadas en aquella época están todas en hebreo y muy poquititas en arameo. Lo que nos muestra que el idioma base es el hebreo. Y en vez de estudiar hebreo en la sociedad occidental, se hurguea en el griego. Que en griego significa que porque el griego y que el griego y que el griego. Y yo hablo en hebreo. Lo dice el texto. El texto no habla ni de latín ni de griego. Habla solamente de hebreo. Pero esos versículos no están. ¿Por qué no se los leen? Porque hay unos anteojos muy claros para apartar la imagen de un Cristo de la imagen de Yeshua, un rabino que se presenta como Mesías y que nos enseña un camino hacia la unidad con Dios. Y ese camino es la vivencia de la halajá, la ley, la Torá, el pacto entre Dios e Israel, para Israel y las naciones. Entonces, para ir finalizando esta idea, el grupo A dice, todos tienen que ser como soy yo. El grupo B dice, todos tienen que ser como soy yo. ¿Y saben qué? La escritura nos une a todos. Toda la escritura nos une a todos. Fíjense, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que sean ignorantes, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que aconteció a Israel de un nacimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Otra vez, el misterio, el Sod, el lado místico, no el misterio de la salvación, el lado místico, que no lo ignoren. ¿Por qué? Porque Israel no va a comprender
que Yeshua es el Mesías, que vino en función de Mashiach ben Yosef, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, ¿cómo se entiende la plenitud de los gentiles? Que todos los pueblos de la tierra crean en Cristo y sean cristianos, porque vas a ir al cielo. ¿Y saben qué? Mlogoim, plenitud de los gentiles, Mlogoim, aparece una sola vez en toda la Biblia, y es cuando Jacob le da la bendición a Efraín y Manasés, y le dice a Efraín que será plenitud de pueblos. ¿Qué está diciendo Rav Shaul? Que es en el nivel místico que podemos hacer, de acuerdo a lo que les ven comentando respecto a Rav Shaul, a San Pablo, cuando él en Gálatas capítulo 5 nos dice que no tenemos que estar bajo el yugo de la ley, parecería ser que la ley, la Torá, se transforma en algo malo para el hombre, que es un peso que lo oprime, mientras que, como se explica en la sociedad occidental, el Espíritu Santo te da una cierta libertad o la libertad. Ahora fíjense ustedes las palabras de Yeshua, del Mesías, de Cristo, aquel que es autoridad de Pablo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense que Yeshua, Jesús, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, como lo quieran denominar en este momento, habla del yugo, y que el yugo es bueno, y que tenemos que llevar ese yugo. Y Pablo dice que el yugo es malo, pero es el yugo de la ley. Pero ¿y a qué vino el Mesías? El Mesías viene a enseñar cómo vivir la Torá. En palabras rabínicas, técnicamente, lo que Yeshua está diciendo es que la interpretación de cómo vivir los mandamientos, en la tradición oral se llama yugo. La interpretación que él da es una interpretación simple y fácil de llevar, y no es una gran carga, no es un gran yugo sobre los hombros. Rav Shaul, ¿qué dice? Pablo, ¿qué dice? Si seguimos con suma forma estricta la cantidad de tradiciones y costumbres agregadas a los mandamientos, estamos generando un peso muy difícil de llevar. Los dos dicen lo mismo, pero las lecturas son diferentes. Mientras en un lado hablamos del amor de Cristo, en el otro lado estamos diciendo que la Torá tiene que ser anulada y el judaísmo anulado porque ya vino Cristo y creó el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Bien, con estas lecturas, entonces, el Cristo celestial y el Cristo terrenal, que están divididos históricamente en la interpretación del occidente, se pueden unificar con una lectura rabínica, porque Jesús vivió con los judíos y habló sobre judaísmo. ¿Cuándo nació? En Sukkot. Lucas capítulo 1 y capítulo 2. No nació el 25 de diciembre, el día del dios Sol, en Europa. ¿Cuándo murió? Un miércoles a la tarde. ¿Cuándo resucitó? Un sábado después fueron las mujeres a untarle el cuerpo y la tumba estaba vacía. ¿De dónde interpretamos esto? Pues es muy sencillo, el texto lo está diciendo. Y pasado el Mateo 28:1, pasado el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Palabras griegas. Pasado el Shabbat, pasado es opse, que puede ser traducido al español como tarde o después, es decir, a la tarde, decís, después del Shabbat, ¿sí? Al amanecer del primer día. Amanecer, epifoskouse, significa al inicio de las primeras luces. Pero el calendario de los autores del Nuevo Testamento no es el calendario greco-romano, sino que es el calendario del pueblo de Israel. Y el calendario del pueblo de Israel nos enseña, nos dice, nos guía que el día comienza con la salida de las primeras 3 estrellas, no con el sol. Por lo tanto, las primeras luces es el crepúsculo. O sea, las mujeres fueron a la tumba de Yeshua el sábado a las 7 de la tarde, a las 6:30.
que ya es primer día de la semana para el calendario hebreo. Pero ya había resucitado, por lo tanto resucitó en sábado. ¿Y el domingo qué es? El domingo es el día del dios Sol en el Imperio Romano. Obviamente es una lectura totalmente diferente del mismo texto que implican vivencias totalmente distintas y el surgimiento de dos religiones. ¿A qué vino el Mesías? ¿Qué es el Mesías? Es el alma que unifica todas las dimensiones. La revelación ya fue dada por Dios, es la Torá, dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí para Israel y para las naciones, ya que está escrito que tendrás una sola Torá, para el nativo como para el extranjero. ¿Y el Mesías a qué viene? A explicarnos cómo vivirla. Porque, ¿qué pasó con Israel? Generó tantas interpretaciones y tantos modismos, que se formaron tantas escuelas, que se hizo tan difícil saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, que se necesitaba que el Mesías viniera a aclarar el sod, el fundamento final, para que el hombre tenga un corazón simple y pueda vivir la Torá. Lo dijo Yeshua, Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, no es un grupo, es la presencia de Dios en el corazón del hombre. ¿En qué corazón? En el que tiene su Yetzer Hara, impulso del mal, disminuido. Donde se ha vuelto humilde de corazón. Su intención es pura. Ahí se posa la presencia divina. Por eso Rav Shaul va a decir que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, el cuerpo es el microcosmos, al igual que el macrocosmos. Como Dios puso su presencia en el Mishkan, en el tabernáculo, Dios pone su presencia en nosotros, en nuestro interior. Y otra vez, todas las cosas quedan unidas y nunca están separadas. Estamos hablando del mismo pueblo, de los mismos escritos y de la misma cultura. Algo más que le dijo Yeshua a Shimon Bar Yoná, a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso solamente podemos entenderlo dentro de la cultura que fue dicho, que es atar y desatar en términos culturales del pueblo de Israel, del judaísmo. Son palabras fariseas. Atar es generar una costumbre para vivir un mandamiento, y desatar es sacar esa costumbre o esa interpretación para vivir un mandamiento. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua a Shimon Bar Yoná, a Pedro? Vos vas a ser aquel que tiene la autoridad como para generar nuevas interpretaciones, para vivir el principio de los mandamientos en cada generación siguiente. ¿Pero quién es Pedro? Pedro es aquel que se apoya en la roca. Es la roca. ¿Qué es la roca? Es Miriam en el desierto, que trajo agua, trajo profecía, trajo un nivel de revelación al pueblo. ¿Se dan cuenta? Rav Shaul hablaba de las palabras de Yeshua. Tan simple como eso. Si descontextualizamos, entonces generamos dos mundos distintos. Y el mundo greco-romano colisiona con el mundo del pueblo de Israel, que es donde nació el Mesías.